El 28 de diciembre del año pasado, el Gobierno de España, con el impulso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprobó el texto de la reforma laboral mediante el Real Decreto Ley 32/2021. Se trata de una reforma ambiciosa y sin duda histórica. Ambiciosa porque, como el propio título de la norma indica, contiene medidas que regulan o que reforman la regulación de las relaciones capital-trabajo en España, pero que además, según el propio título, garantizan la estabilidad del empleo y transforman el mercado de trabajo. La reforma incluso habla en el preámbulo de un nuevo contrato social y, desde luego, podríamos afirmar que ha puesto las bases para ello. Histórica, además de ambiciosa, por varias razones. En primer lugar, y muy destacadamente, porque es la primera reforma laboral de envergadura que se ha aprobado con un consenso en el Banco Económico y Social en más de 4 décadas. En segundo lugar, porque además es la primera reforma que, y probablemente vinculado a ese origen de consenso social, cosecha bienvenidas y parabienes no solamente de sectores empresariales y sociales, sino también desde voces doctrinales de lo más variopintas. La reforma evidencia algo fundamental que parecía olvidado. Es posible conseguir consensos. Es más, es posible reeditar el camino perdido hace mucho tiempo de los pactos sociales. Es posible devolverle al derecho del trabajo esa función equilibrador de posiciones en el marco de las relaciones capital-trabajo. Y dicho ya en tono general, la reforma nos demuestra que el diálogo y el consenso son valores que debemos poner de nuevo en el centro de la política. Para tratar sobre estos temas, sobre este carácter histórico de la reforma y sobre las cuestiones vinculadas fundamentalmente a la importancia del proceso de elaboración en el resultado final de la norma y a la legitimidad que este proceso dota a la reforma laboral, tenemos con nosotras, y tengo el honor de entrevistar a Antonio Bailos. Antonio Bailos, como es bien sabido, no hace falta presentarlo, pero quiero remarcar que además de ser catedrático en Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, es uno de los intelectuales más destacados, no solamente en el ámbito laboral, podríamos decir que en el ámbito jurídico y político de este país, maestro de muchas de las personas que hoy nos dedicamos al derecho del trabajo, magnífico analista y escritor, no se pierdan su blog. Así que, teniendo a Antonio aquí, sin más dilación, le lanzo la primera pregunta. La reforma laboral ha sido fruto de un consenso, de un acuerdo social. Hasta ahí tenemos el acuerdo, ¿no? Es evidente que esto es así. Pero esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, en el 97, en el 2006. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos momentos y este? Bueno, muy bien, pues nada, muy buenos días, ¿no? Y esta es yo creo que es el primero de las entrevistas que hace Net21 y por tanto, bueno, pues me parece que es un momento fundamental para felicitar, ¿no?, al directorio de la red de Net21 y fundamentalmente también a Paco Trillo, que es el que detrás de estas pantallas está gestionando esta historia. Bueno, yo creo que, como dice Adoración, yo creo que ahí hay una línea, ¿no? Hay una línea que se perdió en un momento dado y es la idea clásica de que la conformación del marco institucional de las relaciones laborales en España desde la Constitución en adelante era, o por lo menos se decía, es fundamentalmente fruto de la concertación social, etc. Yo creo que esto se pierde fundamentalmente a partir de 1994, ¿no? Y en 1994 se produce realmente una fortísima, una reforma muy fuerte, muy importante. Y lo que tú señalabas del 1997, la diferencia radical con lo anterior es que el 1997 implica una corrección de ruta de esa reforma de 1994, pero realizada, cuidado, a través de un acuerdo interprofesional bilateral entre empresarios y sindicatos. Y hay que tener en cuenta que esa connotación puramente bilateral, que digamos de alguna manera lo que hace es que por vez primera aparece la importancia enorme del acuerdo interprofesional bilateral entre patronal y sindicatos como un elemento conformador de manera autónoma, ¿no?, del mundo del trabajo, del mundo de las relaciones laborales, cambia el programa del partido del gobierno. Es decir, el partido del gobierno entonces era el Partido Popular y el Partido Popular, por ejemplo, fundamentalmente seguía pensando en el contrato temporal de fomento del empleo, mientras que el acuerdo aquello de
estabilidad en el empleo, acuerdo interprofesional de estabilidad de empleo, inaugura esa idea, ¿no?, de romper 20 años de temporalidad en el empleo e intentar esa figura que luego es una figura que ha fracasado, que es el contrato para el empleo indefinido, ¿no? Bueno, ese es un tema fundamental. Ahí hay una diferencia muy grande, ¿no?, en donde aparece, y esto sí es interesante, la posibilidad de que el mundo del trabajo pueda ser regulado mediante ese esfuerzo de la autonomía colectiva, ¿no? Porque hasta entonces, y esto es un tema que luego posiblemente recuperaremos, hasta entonces el acuerdo social era siempre subalterno al acuerdo político. Y el ejemplo claro es el AES, ¿no? El Acuerdo Económico y Social de 1984 tiene incluso formalmente una parte, es la parte en la que aparece el programa político, el programa del gobierno, que las dos partes, sindicatos y empresarios, aceptan y asumen como propio. Y luego lleva todo el tema de la negociación colectiva. Por lo tanto, se dividía, ¿no? El aspecto político es un aspecto que representa y que lo gestiona el gobierno, lo político. El aspecto económico y social, a través de la negociación colectiva, lo negociáis vosotros. Pero el acuerdo, ¿en qué consistía? Fundamentalmente en que las partes sociales se subordinaban a la decisión política. Bueno, este es un tema diferente. Luego tú señalas el acuerdo del 2006. El acuerdo del 2006 es un mini acuerdo, es un acuerdo muy pequeño, ¿no? Es un acuerdo en donde fundamentalmente afecta al artículo 42 y al artículo 93 del Estatuto, y además quiero recordar que lo que fue más importante, o lo que a mí me parecía que era más interesante de ese acuerdo, que es la revisión del artículo 43 de cesión ilegal de trabajadores, fue luego reabsorbido por una jurisprudencia que en vez de hablar, acordáis que el artículo 43 aún todavía habla de 3 supuestos en los cuales puede haber cesión ilegal, bueno, dice cualquiera de estos supuestos, y sin embargo la jurisprudencia lo que ha hecho, como han señalado muy recientemente Amparo Esteve en un artículo en RDS, lo que ha hecho ha sido asumir realmente digamos, exigir el carácter cumulativo, ¿no?, de los 3 recursos. Y luego el problema que tuvo, que sí es interesante, creo que lo único que queda es el tema de la representación, un poco la representación en las subcontratas, en contratos de subcontratas, pero que no ha generado, ¿no?, un género. Y por lo tanto, la diferencia entre ese acuerdo, ese mini acuerdo, el acuerdo bilateral y pues es una diferencia no solo de grado, ¿no?, sino una diferencia también de contenido muy importante, ¿no? Teniendo, por tanto, esta cuestión clara, el carácter histórico es real y, sobre todo, la diferencia es tanto cualitativa como cuantitativa. La pregunta que nos hacemos muchas es exactamente cómo ha sido el proceso de negociación, porque ha ido más allá de la búsqueda de un consenso, como en otras ocasiones, o el espíritu del consenso estaba, pero esta vez también ha habido un procedimiento conjunto de redacción, llegando hasta la palabra y la coma. Ahí yo creo que tendríamos que preguntárselo, porque eso es el que lo sabe y es el protagonista fundamentalmente, es nuestro colega y amigo Joaquín Pérez Rey, ¿no? Él nos podría explicar bastantes cosas. Pero bueno, yo creo que lo que sí se puede decir es que ha habido ya una práctica. O sea, vamos a ver si yo me llego a entender. A partir de la disrupción del COVID, las partes sociales han iniciado una práctica, una experiencia común bueno, pues de llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, hay que pensar que tenemos 6, nada menos que 6 acuerdos de defensa del empleo, ¿no?, que son acuerdos sociales de defensa del empleo, que en definitiva, efectivamente, sobre todo y fundamentalmente se centra en el tema de los ERTES, ¿no?, como digamos, para la gestión de la gestión temporal del empleo para evitar despidos. Pero además de eso, ha habido un acuerdo sobre la ley Rider, un acuerdo sobre la ley de trabajo a distancia. Y por lo tanto, hay ya una experiencia común, acumulada, de ese tipo de acuerdos. Por tanto, ahora, cuando en marzo del 2021 se da el pistoletazo de salida, también hay una forma, yo creo, de negociar, que es una forma de negociar muy pragmática y muy inteligente, ¿no? Y es decir, bueno, vamos a ver, acotemos primero el tema, igual que sucedía con los ERTE. ¿De qué vamos a hablar? Y aquí lo que vamos a hablar es de la componente 23, es decir, de los temas que tenemos que en estos momentos presentar en un plazo, y este segundo tema, un plazo cerrado. Hay un plazo cerrado que es diciembre del 21, a partir del cual ya no podría funcionar, y por lo tanto tenemos 9 meses para negociar. ¿Y para qué? Pues para que, naturalmente, presentar
a Europa, a la Comisión Europea, un acuerdo sobre los temas en los que debemos llevar a un acuerdo, ¿no? Y entonces, posiblemente, pensar que eso ha sido muy largo, ha sido una negociación muy larga, en donde había momentos en los que se centraba monográficamente la negociación sobre un punto concreto y posteriormente, digamos, cuando ya se llegaba a una situación en la que no había ninguna posibilidad de acuerdo, se pasaba a otro, ¿no? Y luego, para, digamos, en última instancia, esa especie de meter el turbo, ¿no?, final que sucedió en todo el mes de diciembre para conseguir cuajar en lo que hemos visto. Naturalmente, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay un proceso de cesiones y de avances, ¿no?, cumulativo y de alguna manera cada uno de los sujetos, de los actores, pues bueno, pues va consiguiendo determinadas cosas y va consiguiendo que el otro no logre otras cosas, ¿no? Y esto yo creo que eso es lo que ha generado esta plasmación concreta, que es el acuerdo que vimos convertido en decreto ley en el 28 de diciembre, ¿no?, en una fecha, por otra parte, llamativa, ¿no?, como tal. Se ha hablado mucho de la legitimación, de la legitimidad social del texto, y ahora que está en manos del legislativo, creo que hay una falta de comprensión por algunas personas de lo que supone esto. Evidentemente, el legislativo puede votar lo que considere, pero es importante tener en cuenta esta legitimación, esta legitimidad social, ¿no? Bueno, yo es que no solo creo que sea importante mantener una legitimidad, digamos, tener en cuenta la legitimidad social, ¿no?, sino que voy a enlazar con lo que he dicho antes, ¿no? El mundo, el espacio de la autonomía colectiva es un espacio que encuentra una justificación constitucional fundamental, directa, en el título preliminar, que es en el artículo 7 de la Constitución, ¿no? Y a su vez, naturalmente, nuestra Constitución, y son obviedades lo que estoy diciendo, parte de un principio de pluralismo social y parte del reconocimiento no solo de la libertad sindical, sino de la negociación colectiva y del espacio de la negociación colectiva, ¿no? En este caso, además, el proceso de negociación es un proceso tripartito, en donde, por tanto, el poder público aparece, pero aparece como sujeto de esta negociación, sujeto de ese conglomerado, de esa interrelación de acuerdos y de pactos, ¿no?, que al final se plasman en algo. Y, por tanto, yo creo que aquí lo que estamos hablando es de participación democrática. Y esto creo que es importante resaltarlo. Es decir, nosotros no estamos hablando para nada de un acuerdo de negociación colectiva, de un acuerdo interprofesional, no. Estamos hablando de un mecanismo de participación democrática para la regulación de los intereses económicos y sociales de los ciudadanos que están representados constitucionalmente por sindicatos y por asociaciones empresariales. Y por lo tanto, no hay una sola legitimación democrática. Esto es lo que a mí me parece que es importante señalar. Por otra parte, no es una novedad. En la Unión Europea, los convenios colectivos que se realizan mediante un acuerdo, mediante, en un momento dado, la comisión, digamos, el Ejecutivo, por así llamarlo, Ejecutivo Legislativo. El Ejecutivo Legislativo entiende que puede regularse un tema por parte de los interlocutores sociales, y cuando los interlocutores sociales llegan a un acuerdo, evidentemente ese acuerdo necesita luego una eficacia general a partir de una directiva, es decir, a partir de una norma que emane la Comisión, no pasa por el Parlamento. Por lo tanto, lo que aquí estoy queriendo decir es que hay una legitimación democrática del acuerdo social, y que la legitimación democrática de las decisiones políticas no es única y exclusivamente la legitimación que viene de los partidos políticos. Y esto es un elemento que aparece en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, en donde la corrección de la desigualdad material y sustancial se encomienda de esta manera a estos sujetos. Por lo tanto, no se trata de un problema de subalternidad. Es decir, aquí muchos partidos políticos, la derecha directamente lo ha dicho,
Sí, bueno, para ellos, lo dice con esa rudeza y tosquedad que caracteriza al líder hoy de nuestra derecha política, dice, para ellos, en definitiva, un sindicato y lo que haga un sindicato y que lo que pueda llegar a un acuerdo social tiene el mismo valor que un acuerdo en un club de tenis o lo que diga el padre Ángel, ¿no? Que es lo que dijo, que no sé quién es el padre Ángel, pero por otra parte me parece que no tiene mucho que ver con este tema. Pero, es decir, la derecha entiende que la única legitimación es la legitimación que da la mayoría absoluta del Parlamento, que es la que, por otra parte, estableció de manera cesarista en la reforma del 2012. El problema fundamental es que fuerzas democráticas no comprendan y no entiendan que la legitimación y la participación democrática no solo se sustancia por este tipo. Es decir, no se le puede uno llenar la boca de movilización social y de que es importante acudir a los agentes sociales y luego entender que el acuerdo social solo funciona en la medida que me interese a mí y que coincida con los intereses que, como digamos, desde el juego político partidario existe. No, el juego político partidario tiene su función, es extremadamente importante, pero hay que respetar y sobre todo hay que valorar como un mecanismo fundamental de participación democrática el acuerdo social. Mira, ayer mismo yo estaba hablando con en remoto, ¿no? Desgraciadamente, con Roma, y aparecía Antonio Lofredo, nuestro amigo Antonio Lofredo. Antonio Lofredo recordaba una cosa que a mí me parecía muy interesante, de Joaquín Pérez Rey, claro, con los cuales estuvieron juntos haciendo la tesis, ¿no? Que ya entonces, en aquel momento, y cuando estoy hablando de aquel momento es hace mucho, ya decía Joaquín Pérez Rey, bueno, a mí me gustaría que en mi país, que en España, tuviéramos una noción tan, digamos, tan constructiva de la realidad social a través de un principio de autonomía colectiva como el que tenéis en Italia, ¿no? Bueno, fijaros que esto es hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta es la clave un poco de lo que estamos. Es decir, el mundo del trabajo aparece digamos, perfectamente, de una manera performativa, realizado a través de ese acuerdo social. Y ese acuerdo social es pura democracia y ese acuerdo social, por tanto, tiene que ser respetado como tal, ¿no? Hay algunas voces críticas, podían faltar, que vinculan ese carácter de acuerdo social con algunas posibles inconsistencias, lagunas, ambigüedades en el texto. Hay algunas que han comparado al texto como un convenio colectivo y que, por tanto, afirman que tiene esa especie de alma viva de un convenio colectivo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, como somos juristas, si no hubiera ambigüedades, no existiríamos, ¿no? Entonces, esto yo siempre me acuerdo que los amigos de ciencias experimentales entienden que la ley es como una aleación, ¿no? Es decir, que tiene que existir, tiene que tener unos requisitos determinados y que, bueno, nosotros felizmente sabemos que toda norma es susceptible de una apropiación determinada, ideológica y técnico-jurídica. Por lo tanto, no hay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es evidente que aún digamos, la expresión más clara y más evidente, el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, nosotros hemos visto lo que sucedió con esa expresión antes de 1994, antes que la cambiaran, ¿no? Y cómo la jurisprudencia, una determinada interpretación jurisprudencial, se reapropió para debilitar la fuerza expansiva que tenía esa función. Bueno, eso va a suceder, es evidente, pero es que además es natural que en un acuerdo como tal, para obtener para obtener un texto como tal, bueno, pues haya algún tipo de fórmula que no sea una fórmula que satisfaga a las dos partes, ¿no? Y entonces hay siempre una cierta oscuridad, ¿no? O puede pensarse una oscuridad. Cuidado, porque muchas veces esta oscuridad es una oscuridad provocada, ¿no? Es decir, es una oscuridad provocada por nosotros mismos, porque no nos gusta lo que vemos. Y entonces, como no nos gusta lo que vemos, intentamos decir que eso no está claro y por lo tanto vamos a dar una interpretación. Pero esto es el juego nuestro, ¿no? El juego nuestro es la interpretación y la asunción. Pero ese juego nuestro va a tener un resultado evidente, ¿no? Es decir, el resultado evidente es que se va a dirimir, muchas de estas cuestiones se van a dirimir en un segundo momento. Los abogados y los consultores jurídicos de la COE y de las distintas asociaciones que lo conforman, naturalmente intentarán una versión restrictiva de la regulación de la contratación temporal que aparece ahora, ¿no? Mientras que, sin embargo, los abogados de los sindicatos y los consultores jurídicos, los sindicatos, intentarán como natural una mayor. Y a su vez eso se prolongará en la negociación colectiva, ¿no?
Pero bueno, en definitiva, nosotros que sabemos siempre, ¿no?, que el derecho es un proceso, ¿no? Es un proceso que está siempre en vivo y está siempre construyéndose, ¿no? No quiero sino hablar de cómo, por ejemplo, con la reforma del 2012, en donde realmente existía una orientación claramente antisindical y una orientación claramente, digamos, devaluadora, ¿no?, de las condiciones de trabajo. Sin embargo, fijaros cómo en un momento dado un tema como la ultraactividad, como el tema de la ultraactividad, que aparecía clarísimo en la ley, sin embargo, cómo fue recuperado con incorrecciones, con imperfecciones, pero recuperado por el Tribunal Supremo, ¿no? ¿A qué? ¿Cómo? A través de la acción de los agentes sociales, ¿no? Y esto yo creo que va a suceder y, por tanto, bueno, tendremos, y por otra parte es lo que nos alimenta, ¿no? Estaremos continuamente interviniendo sobre, bueno, pues sobre la precisión de algunos de los aspectos, no todos, pero de algunos aspectos de este tema, ¿no? Vamos a dar un salto hacia la Unión Europea porque también es importante el cambio, el giro, que podríamos calificar también de histórico, de la postura de la Unión Europea y en particular de la Comisión con respecto a esta reforma. Como bien sabemos, la reforma se enmarca en los contenidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue valorado positivamente por la Comisión Europea y muy particularmente en este componente 23, nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. En el componente 23 estaban las 4 reformas fundamentales que son pilares de esta reforma que ya mencionabas anteriormente: la simplificación de la contratación, la modernización de la negociación colectiva, el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilización, la modernización de la contratación y subcontratación. La pregunta es, estos pilares fundamentales que la Comisión Europea valora, apoya, son límites, han sido límites a la negociación. Eso lo comentabas antes. ¿La negociación ha transcurrido dentro de estos 4 pilares o ya hubo negociaciones previas antes de que nuestra ministra fuera a Bruselas con este plan? Bueno, yo tampoco, es decir, aquí como en todo, uno habla de oídas, ¿no? Y en el tema del Europa siempre hay una cierta ambivalencia, ¿no? Porque es cierto que a partir de COVID, a partir de la irrupción de COVID, se ha suspendido la regla del mecanismo de estabilidad y por lo tanto es un tema importante y se ha cambiado, digamos, prácticamente la estrategia, ¿no? La estrategia en el sentido de que el programa Next Generation es un programa en donde hay una fuerte inversión, en muchos casos incluso de no retorno, ¿no?, por parte de la ayuda financiera de la Unión Europea, ¿no? Y por tanto ha habido un cambio evidente. Cuidado, un cambio evidente, pero la regla no se ha modificado, la regla se ha suspendido, ¿no? Y esto es importante y esto es un elemento que tendremos luego en el 2023 que volver a modificar. De hecho, hoy hay una fuerte tensión entre los socios importantes de la Unión Europea, como es el eje franco-italiano, en donde Draghi ahora, bueno, pues yo creo que es un personaje también fuerte, muy importante, en donde insisten en cambiar las reglas, ¿no? Intentar cambiar esas reglas, las reglas del pacto de estabilidad, ¿no?, y el crecimiento. Y esto es un elemento importante. Habría que ver también, bueno, pues cuál es la posición alemana, ¿no?, que no es una posición que nos favorezca especialmente a nosotros. Bueno, en ese sentido, en ese contexto, es evidente que la Unión Europea y la Comisión Europea no es un ente abstracto, no es un ectoplasma, ¿no? Son una serie de personas en donde el neoliberalismo y los planteamientos neoliberales que asumieron en la crisis del 2010 y que están presentes en el mecanismo de estabilidad, siguen teniéndolos como un elemento central. Por lo tanto, tampoco no es fácil negociar con la Unión Europea. No es fácil negociar con la Unión Europea con los llamados hombres de negro como tal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que antes de comenzar este tema es evidente que el gobierno español y en concreto el Ministerio de Trabajo ha negociado con estas personas. Pero lo que también es cierto es que el componente 23, que nunca he sabido si se dice él o la,
pero bueno, la componente 23, vamos a utilizar un lenguaje inclusivo, pues la componente 23 resulta que tiene muchos aspectos, incorpora aspectos muy importantes de las demandas sindicales que estaban digamos, en el ajo, ¿no?, de la gran reivindicación contra la reforma laboral. O sea, quiero recordar que nosotros decíamos en un momento dado, hay que derogar la reforma laboral, pero se decía, las reformas, las partes más lesivas de la reforma laboral son, y se explicaba, bueno, y esas partes más lesivas de la reforma laboral son las que luego han entrado en el componente 23. O sea que quiere decir que ha habido un esfuerzo importante. Lo que es evidente es que no se iba a tratar el tema de los despidos. Esto es un tema, pero cuidado, no es un tema que venga de la nación con Europa, viene del programa de gobierno. En el programa de gobierno de PSOE y UP, que por otra parte todos los partidos han apoyado, no se habla del tema de los despidos. No se habla. Se habla únicamente de derogar el despido por absentismo, pero no se habla del tema de los despidos. No se habla del problema de los despidos colectivos. Y por lo tanto eso estaba claro que aparecía fuera. Pero no todo se acaba en la componente 23. Nosotros hemos intentando unirnos de nuevo. No sé si se me oye ahora, se me sigue oyendo, ¿no? Bueno, pues bien, quiere decirse que antes de eso hemos negociado la ley de trabajo a distancia. Pero es que además de eso hemos negociado la ley Rider, que por cierto hoy forma parte, es digamos el espejo en donde se mira el proyecto, la propuesta de directiva. Y por lo tanto no todo acaba en este tema. Lo que sí es evidente es que la componente 23 es funcional a la erogación de recursos y por tanto es esto. ¿Que se ha negociado? Voy a decir, y acabo ya el tema, yo creo que también es de dominio público, que la negociación no ha sido tan fuerte contra Europa, sino la negociación ha sido en el interior del propio gobierno. Es decir, que lo que se llamaría el área de economía ha intentado utilizar el elemento de la presión europea para acercar digamos, el contenido de lo que se iba a negociar, es decir, el contenido de la componente 23, a lo que era una visión, que es una visión de reforma mucho más limitada de la que, sin embargo, se ha puesto. ¿Qué es lo que ha sucedido desde mi punto de vista? Pues que realmente el horizonte de la negociación que se abrió con esta componente 23 es un horizonte mucho más amplio y mucho más coherente con lo que aparecía en el propio programa de gobierno, ¿no?, que era un poco el eje de legitimación de la actuación gubernamental en este tema. Vamos a ir cerrando ya y nos queda tiempo para una última pregunta. Antonio, ¿dónde queda el proyecto de un estatuto del trabajo? ¿Esta reforma se engarza, abre, cierra la puerta? ¿Podemos seguir teniendo la esperanza, las y los laboralistas críticos, de vivir un nuevo estatuto del trabajo, ya no de los trabajadores? Bueno, nosotros pensar que nosotros estamos hablando aquí para la NET 21, ¿no?, que es el nuevo estatuto, nosotros llamamos el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI porque es lo que aparecía en el programa, ¿no?, de gobierno. Bueno, yo, desde mi punto de vista, pues esto es el tema, la situación, digamos, la idea de poder realizar ahora una visión completa, una revisión completa de la legislación laboral, y que es lo que en definitiva supone la creación de un nuevo estatuto del trabajo, se aleja, ¿no? Se aleja un poco. Es decir, este tipo de reformas que hemos ido teniendo son reformas unas han circunvalado el Estatuto de los Trabajadores, otras han sido reformas, digamos, directas del Estatuto, como desde luego la que apareció en el Real Decreto Ley 32/2021, pero también la de la Ley Rider, ¿no?, como un elemento importante. Entonces, no me parece que hoy tengamos, a 2 años de la nueva convocatoria de elecciones, en un proceso en el que cada día hay, digamos, un proceso electoral nuevo, es decir, que no hay tranquilidad, desde mi punto de vista, en el plano político para poder realizar esto. Entonces, yo creo que ese compromiso es un compromiso que va a tener una dilación, ¿no?, grande. Es evidente que a su vez la necesidad de que esto se produzca, de que esta ley cambie,
bueno, pues es evidente, ¿no? Pero también es evidente que debería haber una ley de desarrollo del derecho de huelga democrática y llevamos todavía con la ley de 1977, ¿no? Y por lo tanto, con judicializado el ejercicio del derecho de huelga. Por lo tanto, tampoco es anormal que se piensen que esa promesa, que era una promesa, yo creo, muy razonable, pero cuidado, una promesa que empieza ya en el 2015, ¿no? O sea que y llevamos ya 6 años sin cumplirla, ¿no? Bueno, no nos pongamos literarios, no hablemos de esperar a Godot, pero en cualquier caso no me parece que sea ahora no, que haya posibilidad, que haya una condición de procedibilidad para realizar esa historia, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Nos despedimos ya, informando también que esta es la primera de muchas entrevistas que Net21 va a dedicar a la reforma laboral y reiterando el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que hacen posible que el laboralismo crítico tenga una voz como la de Net21 y que además ahora haya pasado también al formato de vídeo. Gracias en particular, como siempre, a Paco Trillo y al resto de las compañeras. Gracias, Antonio, y seguimos viéndonos por las redes. Muy bien, muchísimas gracias y continuará, como dicen, ¿no?